Hola, buenas tardes. Bueno, pues he estado pensando durante todo el día, que llevo aquí todo el día en el evento, cómo empezar esta mesa redonda. Y le he estado dando vueltas y yo creo que el periodismo, dentro de lo que cabe, también es emprendedor, porque yo creo que es uno de las patas que ha conseguido reinventarse. Y de prueba de ello son los medios online. Entonces, yo quiero lanzar como una primera pregunta que me iréis contestando los cuatro, que es ¿cómo se enfoca el periodismo desde un punto de vista emprendedor? ¿Empiezo o qué? Empiezas tú. Bueno, pues en mi caso con el referente, que al final quizás mi experiencia es más que nada que soy emprendedor, con lo cual al final el medio lo dirijo yo y el planteamiento de periodismo lo he generado yo. Pues en mi caso el referente hace 3 años cambiamos la línea editorial hacia un medio de startups y de emprendedores, y en mi caso pues hemos hecho mucho foco en una tendencia que viene de Estados Unidos, que se llama el periodismo de servicio, el periodismo social, que lidera Jeff Jeffries, y bueno, quizás es una perspectiva diferente a lo que conocemos como periodismo tradicional, y básicamente en lo que se basa nuestro proyecto es que el referente es una revista online. Este año hemos hecho una edición en papel y lo que tenemos arraigado es una comunidad de startups. Entonces, nuestro primer modelo de negocio, nuestro primer valor de servicio va enfocado al emprendedor, y a esos emprendedores pues le cobramos unos servicios de difusión y de conexión para que vengan a formar parte de la comunidad, y sería un poco quizás nuestro valor diferencial, ¿no? Como medio online, ¿vale? Y quizás aportar algo más que el propio periodismo, ¿no? El darle una vertiente quizás de networking, de valor, de conexión, y aparte, por supuesto, de información veraz y desde nuestro punto de vista útil, ¿no? Quizás no hacemos información tan actualizada o tan actual y ofrecemos contenidos que sean más de servicio, es decir, cosas que al emprendedor le puedan servir en su día a día para al final pues poder salir en más medios, conseguir inversión, conseguir visibilidad, etcétera, 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 ¿no? A ver, no me quiero enrollar mucho. ¿Cuánto tiempo me das? No, porque yo soy de EFE, como todos sabéis, pues EFE es la macroagencia en español, somos la 4ª del mundo, somos la primera en esta lengua. ¿Y qué pasaba? Así como ha habido periodismo nuevo que se ha basado en los tiempos actuales, pues hay muchos medios, no solo yo hablar de lo mío, pero hay muchos periódicos, muchas cadenas de televisión que están precisamente en un proceso de cambio. Ahora mismo yo por eso cuando a veces hablas en la Complutense o en una universidad y te hablan, no, porque el paro, porque tal, ya, pero vosotros ahora tenéis una ocasión muy buena porque es que está creciendo todo, es que es nuevos tipos de periodismo, y los que somos más canosos, muchos de ellos no han sido capaces, siguen con la mentalidad de los Alcántara, entonces de reinventarse. No están evolucionando, y además hay una guerra en el periodismo ahora mismo que es lo que se llama lo del papel, en mi caso puede ser el teletipo o el wire normal, de lo que es todo el punto digital. Entonces, hay una lucha en las propias redacciones, o sea, en periódicos muy grandes, rotativos de centenarios, que a los de la parte digital como que les ven mal, como que dicen es un periodismo que no es periodismo, que estáis a toda velocidad, dándolo todo con las redes sociales y tal y cual, estáis luchando, y no os paréis a pensar en la verdad, en las fuentes. Es como un debate, porque también es cierto que todo es necesario, y a lo mejor pues, los escritos tienen que ser más de análisis, los otros más de actualidad. Pero ¿por qué dices que somos emprendedores? Pues sí, y además es una profesión que con la crisis ha habido 10.000 de parados nuevos todos los años, y muchos periodistas muy buenos, mucho mejor que el que habla, pues que antes se han ido al paro. Y entonces se han dado cuenta que a lo mejor se juntaban con otros dos que tienen las fuentes, saben hacer periodismo, y han abierto pues una.com, han abierto tal. Entonces el problema es que ahora estamos en un momento que es, o como tú bien has dicho, voy a por este target, tengo este público objetivo, sigo yendo al medio tradicional, o sea, ahora mismo estamos en un proceso de evolución, y la verdad es que es muy interesante. Javier. Bueno, mira, nosotros cumplimos justo este mes, bueno, el que viene, 20 años, somos ya, hemos pasado ya la mayoría de edad. Cuando nosotros salimos en el año 1997, de las primeras portadas que hicimos en Emprendedores, creo que una fue la de Internet, cómo sacarle provecho. Es decir, nosotros nacimos cuando todavía no se había desarrollado en España, ni mucho menos todo
pues el entramado digital que existe ahora, ¿no? Internet prácticamente utilizábamos el correo electrónico y poca cosa más, ¿no? Entonces, durante todos estos años hemos visto que, en fin, que todo lo digital que nos venía encima ha sido un proceso en el que nos hemos tenido que ir adaptando, que es muy paralelo al emprendimiento. Es decir, nosotros nacimos como un medio en papel, pero ni mucho menos somos un medio en papel, es decir, somos el portal digital de emprendimiento mayor de España. Tenemos 1,5 millones de visitas mensuales, 1 millón de seguidores en Facebook, 300.000 seguidores en Twitter. Es decir, ¿cómo se consigue eso? Pues simplemente adaptándote. Yo no creo que el periodismo digital sea muy diferente del periodismo de papel, es decir, el fondo es el mismo. El fondo es, lo que decía él, contar las cosas con objetividad, con profundidad, teniendo en cuenta a quién te diriges, intentando ser útil, dando un servicio y a partir de ahí pues utilizando todas las herramientas que te vengan. Es decir, ahora estamos empezando todos los medios a utilizar sobremanera el vídeo. Pues hay que utilizar el vídeo, pero es que antes fue pues, las webs, aquellas tan duras que tardaban muchísimo en cargar, luego fue las redes sociales, en fin. Hay que irse adaptando. Yo creo que es simplemente tener un poco, igual que los emprendedores, visión de futuro, saber por dónde van a ir las tendencias y luego, muy importante, arriesgar. Es decir, quedándote sentado y no moviéndote es como no consigues nada. Es difícil, sobre todo en una empresa, arriesgar, porque el que arriesga y no le sale bien la apuesta, al final ya sabe lo que pasa. Pero yo creo que es que hay que hacerlo o morir. Bueno, veo que mi corbata es la única de la sala. Y como me Yo estaba a punto, pero he dicho no. Como me has presentado además como presidente de la Universidad de Estancia de Madrid, de la UDIMA, pues bueno, pues parece como que ya pega más mi corbata. Mi familia es la propietaria de la Universidad de Estancia de Madrid y del Centro de Estudios Financieros. Y a tu pregunta voy. Porque en algún momento, hace 2 o 3 años, pensamos, ¿no?, qué hacer con los emprendedores o para los emprendedores, ¿no? Y en ese momento pues, pensamos en crear la enésima incubadora, aceleradora, fondo de capital riesgo y tal, ¿no? En aquel momento, en aquella época, nos ofrecieron el comprar un portal para emprendedores que era todostartups.com. Y bueno, pues dijimos, oye, pues a lo mejor es lo más útil que podemos hacer por los emprendedores, que es el ayudarles y darles voz, ¿no? El poderles facilitar el llegar a un público, a unos clientes que en muchos casos es lo que necesitan. Mi familia es una familia de emprendedores en todas las ramas. Salimos de un pueblo de 400 habitantes y todas las ramas de la familia, todos los hermanos de mi abuelo, todos los sobrinos, pues les dio por crear empresas diferentes. O sea que para nosotros el movimiento emprendedor siempre ha sido algo natural, ¿no? Con lo cual el adquirir este medio de comunicación online como es Todo Startups, pues bueno, pues fue una forma de ayudar a otros emprendedores a tener voz. Bueno, ¿qué tipo de...? Porque hay muchos emprendedores que siempre preguntan, pero ¿cómo consigo que un medio digital me publique o se interese por mi startup o se interese por mi proyecto? Yo os pregunto qué es lo que tienen que hacer los emprendedores, qué es lo que tienen que tener ese proyecto que están empezando a crear para que los medios, en este caso los digitales, se interesen por ese startup. José, empezamos pues contigo. Esto, en mi caso es un poco particular porque nosotros somos un poco nazis en ese aspecto, ¿no? Al final nosotros, como somos pequeños y al final vivimos de lo que generamos, al final tenemos unas suscripciones que van vinculadas a un tipo de contenido que son las entrevistas. Más allá, cuando un emprendedor te manda una nota de prensa, al final, ¿qué recomendaría un emprendedor que no hiciese? Pues no mandes la misma nota de prensa a 50 medios de comunicación a la vez, porque si mandas lo mismo, pues yo voy a ver que va a salir en otro medio y si al final no me parece interesante no lo voy a publicar. Intenta variar un poco las informaciones y dirígete al periodista de una forma un poco más personalizada y dirígete a él como que tienes un contenido interesante para su medio, o sea, para mi medio.
moléstate en ver el medio, en qué tipo de información publica e intenta adaptar la nota de prensa a lo que ese medio publica. No le mandes algo genérico, porque si ese medio, por ejemplo, publica rondas de inversión o publica nacimiento de nuevas startups, pues si le mandas eso quizás tengas más opciones de salir que si le mandas una nota genérica, que al final van a recibir los otros 25 medios del sector, ¿no? Y intentar buscar que aquello que vas a contar a un periodista sea interesante, sea relevante. Lo decía antes también Juanma, ¿no? Cuenta una historia, cuenta algo que sea diferente. Nosotros recibimos miles de noticias, de notas de prensa todos los días y al final descartamos en norma general. En mi caso, a mí no me diferencia hacer una nota de prensa que va a sacar F, Emprendedores, Logic o quien sea. Yo intento hacer cosas que la gente me lea porque no lo van a encontrar en otros medios, ¿no? Entonces, eso desde mi punto de vista intenta ser diferenciador a la hora de publicar una nota de prensa e intenta adaptar tu nota de prensa o tu noticia o tu información a cada medio en función de lo que ese medio publica, ¿no? Podría ser una primera apreciación. Sí, enlazando eso es lo básico, es un poco qué te diferencia de los demás, porque todos los días a los medios nos llegan miles de notas. Y a veces puede ser pues desde que cuentes algo personal tuyo, será un funcionario y lo he dejado todo, voy a salir a una plaza por tal, o me fui con 14 años a Silicon Valley. O sea, siempre tienes que intentar ser algo diferente, contar algo tuyo. Y luego lo que yo siempre digo cuando preguntan es intentar ser un poco, no ser tú el que da la brasa que a veces hay que darlo, mandando notas o llamando, sino hazte referente de los medios. Es decir, si tú tienes una startup o una empresa que arregla coches, pues tú ya llamas la primera vez al medio o la segunda y dices, oye, mira, pues soy un experto en tal y cual o tal, cuando me necesites. O sea, tienes que ser tú necesario para ellos un referente, porque luego llega la operación salida y tú como periodista tienes que rellenar o una web o una página y lo bueno es que tengas un listado de expertos. Hay un ciberataque de seguridad, puedes tener tus empresas que son expertas en seguridad. Entonces, un poco darle la vuelta, ser tú necesario de ellos y referente a ellos. Si no solo vender tu proyecto, sino ser necesidad para... Pero si lo vendes, como bien has dicho, lo que hay que hacer es en lo que soy diferente. O sobre todo lo que es muy atrayente para la gente es que cubras una necesidad de la gente. Si tú inventas una cosa, aunque ya esté inventada, pero te ayuda en la vida de los demás, es más vendible. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con los dos compañeros. Es fundamental, bueno, pues en principio, enseñar bien tu storytelling y planificarlo, saber qué vas a contar para ese medio que pueda serle útil, sobre todo con la necesidad que tenemos los medios, con los pocos recursos que tenemos hoy en día, para que nos facilite un poco la labor de, en fin, que sea una historia curiosa, que pueda representar una buena información, que sea una buena noticia, que sepas que va a tener buen impacto. Y eso también, pues si se le adelantas el trabajo al periodista, pues yo creo que ya lleva bastantes puntos ganados. Y luego, off the record, que yo creo que eso hay que decirlo también, yo creo que una clave para que te publiquen es tener padrinos. Es decir, indudablemente cualquiera de los cuatro que estamos aquí no le prestamos la misma atención a un correo que viene de una agencia de comunicación o de una persona que no conoces, que de alguien que sí conoces y te dice, oye, mira, que es que conozco a esta gente, que son un caso bastante bueno y tal, entre otras cosas porque confías en la persona que te lo está mandando y ya te conoce y sabes que, bueno, no te está vendiendo ninguna moto, ¿no? Entonces, bueno, creo que fundamentalmente son esas cuatro variables, ¿no? Nosotros tenemos un email, dice hola@todostartups.com, y a partir de ahí arrancas. No nos gustan las notas de prensa, como a los compañeros. Una nota de prensa estándar, lo primero porque a Google tampoco le gustan las notas de prensa. Entonces, si publicas tal cual esa nota, pues lo que acabas haciendo es penalizarte, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustan? Son las historias. Nosotros lo que hacemos a partir de ese primer contacto es el quedar con estos emprendedores, hablar con ellos, y utilizamos los medios de la universidad. Pues tenemos un pequeño estudio de televisión, tenemos un pequeño estudio de radio, pues para hacerles una entrevista, 4 fotos, bueno, pues para darles un poco de difusión extra. Pero sí que es verdad que lo de las notas de prensa estándar pues suelen tener un tratamiento estándar. Vosotros como periodistas, ¿qué
dentro de los géneros, aparte de la típica noticia que hemos hablado, que sale en la nota de prensa, ¿qué otros géneros destacáis y que dentro de vuestros medios, qué otros géneros son los que los lectores más demandan? Por ejemplo, ¿les gusta más las entrevistas a los emprendedores o que ese emprendedor saque un artículo especializado en un tema y saque un artículo especializado sobre eso? ¿Qué es lo que, aparte de las noticias, las notas de prensa, que es lo típico, qué es lo que vosotros, de parte de los lectores, destacáis más porque es lo que más demanda los lectores? Pues en mi caso a nosotros nos diferencia los reportajes que hacemos, porque al final son cuando una información es elaborada y al final te basas en fuentes externas y al final estructuras informaciones que no existen en el ecosistema, al final te genera un impacto mucho mayor que una nota de prensa, por supuesto. Pues reportajes que hemos sacado que han tenido impacto, pues las 75 mujeres emprendedoras de referencia de este año, los 100 medios de comunicación especializados en startups, que es una base de datos abierta, hacemos reportajes sectoriales de verticales como puede ser el fintech, insurtech, consumo colaborativo, donde identificamos todas las empresas, analizamos cada una pues, el año de fundación, la inversión, los inversores y luego hacemos un reportaje. O sea, al final la información elaborada es lo que en nuestro caso más se lee, lo que más se comparte, lo que más tráfico tiene y después las entrevistas porque al final son más personales, porque al final se viralizan más, porque la gente al final cuando se ve pues le gusta y lo comparte y porque al final es un contenido que es diferente a lo que hacen otros medios, ¿no? Pero sobre todo los reportajes en nuestro caso. Nosotros, además de eso, alguna vez ya sabes que normalmente las agencias pues es el hecho, tal y cual, pero la evolución esta que hay que hacerla, lo que has dicho tú, que hay que ser valiente, aunque luego te digan este es el raro, pero por ejemplo en F Emprende que hemos hecho, pues a hacer reportajes que antes nos hacían, porque hay entrevistas a botín, pero a lo mejor no entrevistas al tercero. Pues no, aquí vas a empresas que están naciendo porque le interesan tanto a la gente que está en ese sector, como a un business angel, como a capital riesgo, pero lo que hemos tenido bastante tráfico y tiene bastante acogida a la gente es un poco solución de problemas. O sea, aparte de noticias, lo que hemos metido es, por ejemplo, ¿cómo se financia una empresa? O en la plataforma de Incide del Ministerio de Industria donde puedes acudir, las subvenciones que están abiertas. Los blogs también, de cómo se hace, porque al principio F Emprende lo bueno que tuvo es que somos mucho más jóvenes que vosotros, porque F lo que es. Y entonces, cuando ya se apostó por lo que tiene que ser el futuro, mucha gente te va preguntándote, ¿vale? ¿Pero qué es un business plan? O sea, ¿este que habéis sacado? Entonces, hemos intentado hacer, pues eso, desde un listado de links de todas las organizaciones que hay en cada parte de España, cada comunidad, de jóvenes empresarios, de abogados, de subvenciones, sociedades de garantía recíproca. Y eso hemos visto que a la gente le es muy útil porque muchas veces tienes la mejor idea del mundo, pero si no consigues financiación, nada. Y si luego la consigues y no te avala tu primo la coja o tu primo no sé qué, estás perdido. Entonces, todo lo que es ayuda para aprender, hemos visto que a la gente le interesa. Bueno, en nuestro caso, digamos que hay dos top. Uno son los casos de startup que elaboramos. Hacemos todos los años varios rankings de 50 startups con más futuro o temas de estos. Estos funcionan muy bien, yo creo que son de los que tienen más impacto en principio porque a la gente le gusta ver esos casos un poco cuál es la tendencia, porque al final lo que te está mostrando es por dónde van los negocios que están surgiendo ahora y que tienen más proyección. Entonces, para un emprendedor esa es una información básica, saber por dónde van la tendencia, ¿no? Y luego yo creo que el otro top es fundamentalmente contenidos muy prácticos, desde oportunidades de negocio, dosieres que hacemos de oportunidad de negocio, dosieres de quien te ayuda a emprender, o sea, todo lo que pueda ser, como decías tú, de utilidad. Yo creo que esos son los que mejor funcionan, ¿no? O sea, por un lado utilidad y por el otro lado practicidad, o sea, lo que sirve. Bueno, nosotros al provenir de una universidad y de una escuela de negocios, lo que es un contenido así un poco adicional es la parte de formación, ¿no? Tenemos algunos pequeños cursos en abierto, ¿no? Con recursos gratuitos, pues yo qué sé, pues de creación de marcas personales o temas más quizá de impuestos o temas para otros emprendedores, y esa es la adicional que podemos aportar nosotros desde la academia, ¿no? Esos recursos en abierto, esos pequeños cursos.
¿Cómo valoráis también vosotros todo lo que te ofrece ahora Internet? Porque ya no es más, desde hace mucho tiempo, ya no es más que solo visitar páginas web y que tener visitas en páginas web, sino que ahora el producto también es mucho la imagen, mucho el vídeo y sobre todo las redes sociales. ¿Cómo ha ido afectando al tema medios digitales y al tema emprendedor todo este tema para vosotros de todo este complemento que se genera a través de Internet, las redes sociales, los vídeos? Bueno, en mi caso yo creo que la base sigue siendo el contenido. O sea, nuestra estrategia desde el principio, según han pasado los años, ha sido una estrategia de multicanalidad, clarísimamente. Nosotros empezamos siendo web, 100% digitales. Yo jamás pensé que iba a lanzar una edición en papel y la lanzamos el año pasado. Y al final el impacto en papel ha sido pues igual de grande o mucho más grande que el digital si comparan las cifras, ¿no? De ventas en función a que es una primera edición, que al final es un producto anual y que al final no teníamos ni experiencia ni track record, ¿no? En función a tu contenido y a tu estrategia de comunicación, la acción viral va a venir en función a la calidad de dicho contenido. Es decir, si es un contenido muy útil y que a la gente le parece interesante, lo va a compartir y lo va a viralizar. Para nosotros son herramientas muy importantes porque al final lo que hacen es que potencian nuestro contenido y nuestra imagen, y eso obviamente es importante, ¿no? Y yo siempre parto de la base de que en el periodismo hay dos formas de hacer información: o haces algo diferenciador o haces algo inmediato. Si eres el primero, al final te van a leer; si eres diferente, porque tienes la exclusiva o porque haces algo que no hace el resto y es interesante, te van a leer, ¿no? Entonces las redes sociales son un complemento a tu contenido y a tu posicionamiento de marca, pero yo creo que todo radica en la calidad de tus informaciones y en cómo sepas. Por supuesto que es importante saber cómo canalizarlas a través de qué agentes para que tengan más impacto, ¿no? Pero por supuesto que ayudan, todos los canales ayudan. El vídeo quizás viralice más porque es más sencillo de verlo, es más cómodo porque tienes que prestar menos atención, pero para mí, pues lo que os decía, el contenido es el rey y en función a la calidad del mismo vas a generar más o menos impacto. Y Andrés, en tu caso, que la agencia EFE es una agencia es un medio mucho más tradicional, este caso de las redes sociales y los vídeos, el tema vídeo-imagen, ¿cómo se ha ido? Es que es lo que te comenté al principio, que ahora están en la ebullición y la guerra en redacciones. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, en el caso de nuestra agencia, pues tú hacías un teletipo, al día siguiente salías en la prensa o en los periódicos, y ahora por eso tiene que a cambio el periodismo todo, incluido EFE. Entonces, claro, tú ahora haces un teletipo, lo ves luego en muchísimas webs, tanto las que tenemos de contenidos digitales, que tenemos como 200 webs que directamente meten lo que metemos nosotros en distintas maquetas. Pero lo que te digo es que tienes que reaccionar mucho antes, porque tú antes podías dar antes que otra agencia que iba a citar española o otra internacional de economía, y menos si no lo veías en Invertia, que salían los tiempos, la gente no se daba ni cuenta. Ahora no, ahora está todo el mundo atento. Luego nosotros antes teníamos el satélite, iba a sacar el smartphone y lo dejaba ahí. Antiguamente teníamos el satélite y nosotros teníamos el monopolio de fotos, de imágenes, de vídeos. Ahora cualquiera con un smartphone en medio de Tailandia te graba una cosa y ya se vuelve viral automáticamente. Entonces eso que obliga a que por un lado tenemos que ser mucho más rápidos en todo, pero, como tú me has dicho, hay dos tipos de periodismo. O sea, no puedes, por ser rápido, como está haciendo alguna gente ahora, dejar de ser en plan, que es lo de la verdad falsa, todo esto que hay ahora, la posverdad y tal. Claro, entonces, te digo que es un momento muy bonito por eso, porque de repente hay gente, iba a decir una web, pero a lo mejor se identifica. Una de las más visitadas de España, de noticias, es que a mí me la han reconocido. Dicen, yo meto un titular bestial, para que la gente pinche. Pero gente pinchas y no tiene nada que ver con el titular. Dice, pero han pinchado. Entonces, claro, entonces que el periodismo está mutando y lo que tiene que hacer es mutar bien, evolucionar, claro. Las redes sociales han cambiado, sí. Esto es como decías tú, el contenido. Es como una manada de leones. Lo importante es la reina y la manada, pero tienes que tener cazadores. Entre las redes sociales te valen para atraer gente, te valen para cazar, pero si luego no comen los de dentro, están mal. Si tu información luego no es buena, la gente va a pasar de ti. Yo creo que es importante esto, pues eso, darle aquello que el emprendedor quiere, ¿no? O sea, en este caso, el emprendedor ¿qué quiere? Pues el emprendedor quiere financiación, pues darle herramientas o información que sea útil para que él busque información. ¿Qué quiere? Visibilidad. Pues hace un reportaje donde identifica a todos los periodistas, que lo hemos hecho, todos los periodistas de todos los medios que hablen de emprendedores, identifica a todos, rankealos por sus seguidores, por ejemplo, y pone sus redes sociales para que el emprendedor pueda acceder a ellos. Pues es una información que un emprendedor que esté buscando visibilidad en medios va a leer ese reportaje y se lo va a guardar porque es una base de datos abierta, ¿no?
bueno, pues esas informaciones. Claro, pero no tendría sentido, por ejemplo, en tu web que me dieras 250 noticias, no. Más vale que meta 2, que sean de ayuda a emprendedores y que esté todo bien explicado. Entonces no tienes que competir, digamos, con las redes y con la velocidad de otros. Bueno, nosotros en principio utilizamos todos los canales. Yo creo que es algo inherente a todos los medios de comunicación. Por desgracia, los medios de comunicación, como decíamos antes, nos hemos metido en esta batalla de lo digital y la verdad es que yo creo que en cierta manera hemos perdido, porque resulta que ahora tenemos que tocar absolutamente todos los palos, ¿no? Es decir, cualquier medio de la dimensión que sea tiene que tener visibilidad en todos los canales posibles, en todos los soportes posibles y de todo tipo posible. Y todo esto con unos recursos que se nos llevó en un porcentaje muy alto la crisis desde 2008, con lo cual las plantillas están muy reducidas y pues lógicamente te obliga muchísimo a dosificar y luego hacer un esfuerzo extra por parte de todo el equipo, ¿no? ¿Eso qué lleva? Pues lleva fundamentalmente, en nuestro caso, a planificar una estrategia de, digamos, paso a paso, de no muy deprisa, de medir las cosas, digamos, un poco con tranquilidad, dejar que los contenidos fluyan en redes sociales y no tanto en la inmediatez, sino que, bueno, pensando siempre un poco en que ese contenido va a estar durante mucho tiempo, va a estar durante un tiempo funcionando bien en redes sociales y llevándolo con tranquilidad, no intentando hacer absolutamente de todo en cualquier momento y sí llegar lo más posible y que sea a largo plazo, ¿no? Sí, cada vez va siendo más difícil, ¿no? Porque hay que hacerlo multimedia, multiplataforma, van saliendo redes sociales que atender constantemente. La verdad que es un negocio y una revolución la que ha vivido el mundo del periodismo, que nosotros bueno, pues la vemos más desde la barrera, ¿no? Ahora con este pequeño soporte lo ves en pequeñito y aprovechas para que tus profesores de periodismo y tus estudiantes pues hagan sus prácticas y que vean en primera fila qué es lo que viene, ¿no? Y bueno, pues la verdad que está siendo muy interesante el poder disfrutar de ese lugar para verlo en primera fila, pero por suerte para nosotros este pequeño portal es marginal y nuestra cuenta de resultados depende de vender cursos, ¿no? ¿Ves? Y aparte, si tuviésemos que vender papeles... Sí. Y aparte eso, tienes que estar muy atento ahora a muchas cosas que antes no. Hace unos años parece que muchos digitales dependíamos de Twitter, de lo que salía por Twitter, ¿no? Y ahora mismo Facebook se lo está comiendo 10-1. En este momento, vamos, cualquier medio, tú hablas con ellos, te dicen es que de nuestras páginas, te digo medios generalistas, la parte web, te dicen que están en proporción de lo que llega por redes, te llega 9 de Facebook y 1 de Twitter. En el tema de emprendedores hay un concepto que siempre se repite mucho y que es un concepto que se le pide siempre mucho a las startups, que es innovación, que tu proyecto sea innovador. Entonces, dentro de los medios digitales, ¿cómo ha sido esa innovación? Por el tema sobre todo de lo que habéis comentado vosotros, de que todas las redacciones ha sufrido el batacazo del tema de plantillas y todo eso. Entonces, ¿cómo ha sido la innovación dentro de los medios digitales? Bueno, yo creo que hay un cambio importante que yo creo que es la base de todo, ¿no? Que es el trasvase del papel al digital y esa base es que hay una masa muy grande de lectores que siguen leyendo en papel y hay una masa que empieza a ser cada vez más grande que leen digital. Entonces, el problema yo creo que de los medios de generalistas sobre todo ha sido saber adaptar esas redacciones al mundo digital y hacerlas, pues entre comillas,
complementarias durante unos cuantos años, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, para mí, la información en papel de actualidad diaria no tiene sentido. Es decir, sacar un periódico con información en papel, para mí, a día de hoy, está desfasado, para mí es perder dinero. Pero yo entiendo que hay gente que no es mi perfil, que al final sigue leyendo el papel, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el cambio del papel al digital y el trasvase que está habiendo ha supuesto que haya una crisis importante dentro del periodismo. Es unida a una segunda cosa, que creo que es el modelo de los medios de negocio, ¿no? Yo creo que en Internet el modelo de negocio de los medios no está funcionando, por lo menos los medios o los modelos de negocio tradicionales que conocemos, ¿no? Creo que todo tiende a la especialización. Los medios generalistas tienen su sentido, pero para mí que todo debería estar mucho más especializado. Y el papel va a seguir teniendo su hueco desde mi punto de vista para cosas mucho más específicas, mucho más de datos. Yo como pequeño medio no tengo la capacidad de innovar que puede tener un Confidencial o una unidad editorial, un Vocento, ¿no? Pero yo creo que todo va hacia la publicidad programática, hacia la información de datos. Yo creo que es una guerra que en mi caso me queda muy lejos, y nosotros abogamos en este caso por estar muy especializados en un sector específico y dar un contenido que sea muy relevante y diferenciador para que te posicione, ¿no? Pero bueno, ese es un poco mi planteamiento a nivel... Es que esa evolución es así, o sea, New York Times, por ejemplo, ya casi nadie te lo compra entre semana, te lo compran el fin de semana que viene con la enciclopedia, porque todo el mundo va en el metro Nueva York con la tablet. Entonces, es que es lo que hay, y es lo que, como te comenté antes, Facebook, Twitter, pues ahora Twitter está otra vez analizando cómo puede volver a ser el líder. Los medios igual, lo que dices tú, los escritos a lo mejor al final tienen que acabar siendo de análisis, porque la inmediatez, que mucha gente lee papel, obviamente, pero según pasan los años va a ser mucho menor. Y una web que has citado, por ejemplo, que es la que tiene más vistas, pues de los 100 que son en plantilla, 100 y pico, tienen a 10 viendo datos, de ver qué noticia va bien, qué no va bien, no está tendencia ahora, venga, y a lo mejor te meten al día punteras 4 noticias. Todo lo demás es o viejo o un teletipo que cogen mediocre. Pero es que es eso, tienes que estar innovando, tienes que estar cambiando o se te va. Sí, bueno, yo creo que ahí es verdad que hay diferencias entre, digamos, medios o grandes medios y luego medios un poco más de tamaño más pequeño, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que pertenecemos a una multinacional norteamericana, Hess Corporation, a ver, esta gente, viendo lo que hacen en Estados Unidos y viendo lo que hacemos nosotros, estamos años luz, ¿eh? Yo creo que aquí el periodismo digital en España, como decía, nos hemos adaptado todos los medios como hemos podido, en base a unas circunstancias muy negativas de crisis, de baja rentabilidad, de cierre de cabeceras, en fin, un desastre durante 10 años que nos ha obligado pues, a adaptarnos como hemos podido a ese cambio, ¿no? Esas adaptaciones, por lo menos mi visión de lo que es los medios de comunicación digitales en España, tiene más que ver con el contenido que con lo digital, con la información. Es decir, seguimos teniendo más o menos la misma estrategia, ¿no? La de dar buenos contenidos, pero ni mucho menos es comparable a casos paradigmáticos de Estados Unidos, por ejemplo, de Washington Post, que simplemente cuando lo cogió Bezos pues metió 200 programadores informáticos y en cada sección un periodista tiene al lado 2 programadores para que le puedan fabricar una noticia, un artículo, hacérselo en HTML5, en Java, meterle datos, infografías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros, queramos o no, esto es España, los medios, bueno, pues yo creo que incluso en televisión se está trabajando mucho más a nivel de herramientas que en lo que son webs, son periódicos digitales, ¿no? Porque, como digo, es muy costoso. El tema de tener programadores dentro del equipo de los medios es un coste bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace un poco, lo estamos haciendo un poco como podemos, ¿no? Incluso a la hora de escribir igual, si tuviéramos mucha gente, tuviéramos más tiempo, lo lógico es que tú no escribas igual lo que te va a salir en la versión de papel de lo que vas a poner por una tablet. Y es más, ni una tablet con el smartphone. O sea, lo ideal sería poder tener tiempo para hacer todas esas cosas, pero claro, como dices, es que somos, no te digo frutos de la crisis, ni vosotros lo sois,
pero lo que te digo es que muchos medios digitales que han salido ha sido por eso. Es gente que no tal y cual, y lo que están es hacer como si estuviesen en un periódico, solo que en una página web. Aquí afortunadamente no, que son especialistas, pero muchos son así, me consta. No sé quién es el anunciante, pero estos días en la radio corre un anuncio que dice que algo así como que las dos palabras que más le gustan al ser humano, ¿no?, son oferta y gratis. El problema de los medios, pues como dice Javier, pues no es la digitalización, pues los medios españoles están absolutamente digitalizados y además ofreciendo unos contenidos buenísimos. El problema es cómo monetizas eso. Compites con lo gratis. Entonces, es que es el problema del periodismo en España, que la gente no paga por un artículo. En el mundo anglosajón sí que hay medios que te viene el lead y tú para verlo pinchas, aunque sea 0,50 céntimos. Pero es que en España no estamos acostumbrados. Como puede ser las autopistas de peaje. ¿Yo por qué voy a pagar en esto si puedo ir por otra gratis? Porque en este hay un atasco de 4 horas y en esta por 1 euro entras en Madrid gratis. Pues no lo hacemos. Entonces, y lo igual, ¿por qué voy a coger y pagar por una información que me meto en Google y a lo mejor la encuentro muy parecida? Paso. Entonces, yo creo que llevamos muchos años intentando buscar el santo grial, porque esto es algo que ya oí en el Congreso de Periodismo Digital de Huesca al principio y no lo hemos encontrado. Es decir, cuando decías, José, el tema de la programática yo que lo conozco un poco por el tema de la multinacional a la que pertenezco, que está muy especializada, es hoy por hoy uno de los conglomerados de medias más grandes de Estados Unidos, y esta gente tiene unas facturaciones en programática alucinantes, o sea, no son comparables para nada. También es un mercado de 300 y pico millones de personas allí, ¿no? Pero bueno, tiene también mucha trayectoria a nivel internacional. El tema de la programática, que fue un poco el último eslabón en el que más o menos los medios pensábamos que, sobre todo los grandes diarios y tal, que podía ser una salida para monetizar un poco más la información y tal, pues es complicado, porque al final estamos entrando en la dinámica del consumo, de la distribución, es decir, las grandes. Estamos intentando coger grandes cantidades de audiencia, igual que la televisión, porque es la única manera de monetizar. Y eso, bueno, pues no sé si es bueno o malo, con los años se verá, ¿no? Yo en mi caso, en nuestro caso, yo creo que al final ahí hemos hecho algo, yo creo que diferente, que no sé si es bueno o es malo. Es bueno porque la gente lo acepta, ¿no? Y es, en cierta manera, como ya sabéis, el vincular parte de nuestro contenido a la suscripción, ¿no? O sea, el referente contenido gratis, sí, pero no todo, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos hecho es generar contenido de mucho valor al principio, posicionar la imagen de la marca y generar una necesidad para que el emprendedor quiera salir en el referente, ¿no? Si el emprendedor quiere publicar una noticia, pues obviamente nosotros le damos la visibilidad para publicar una noticia y no le cobramos nada, pero nosotros tenemos unas pequeñas suscripciones anuales que van vinculadas a ciertos servicios, y esos servicios en parte tienen un vínculo al contenido. En este caso son a las entrevistas o a las fichas. En nuestro caso, porque si yo tengo que esperar a planificar como una agencia de medios, o sea, estoy muerto porque no tengo volumen, ¿no? Entonces es una forma de al final generar un retorno directamente a mi equipo de redacción. Lo que pasa es que al final, en vez de cobrárselo al lector, se lo estás cobrando al... Es indirecto, o sea, es una suscripción indirecta por dar visibilidad. El cliente tuyo al final pero vamos, estamos jugando entre la polaridad de dos polos, ¿no? Sí. Y ese es el problema, que ni por un lado ni por el otro tenemos muy claro cuál puede ser... ayudarnos a monetizar, ¿no? A rentabilizar un poco es difícil. En nuestro caso, más de 600 empresas han pagado esa suscripción en 3 años. Es decir, ya son empresas, ¿no? O sea, que o directamente ellas o indirectamente a través de un patrocinador, ¿no? Pero ya es una cantidad importante para ver que hay un modelo que funciona detrás y que quizás es un concepto de suscripción que va más allá. O sea, hoy en vez de suscripción por leer un contenido, es suscripción por tener un poco más de visibilidad en el referente, en este caso con un formato distinto y que te va a dar más impacto, ¿no? Y generamos retorno, ¿no? Bueno, sí, es nuestro caso. Pero, os cuento como anunciante. Empezamos a anunciarnos en Internet en el año 97, por ahí, ¿no? Mi padre empezó en el 77 en el papel. Tú en papel conseguías a lo mejor un descuento de un 5, un 10. En el 97 ya te hacían el 97% de descuento sobre tarifa. Claro.
El 97. Estamos en 2017, 20 años después, y te Sí, siguen sí, haciendo igual. el 97% Sí, de descuento sobre tarifa. Cuando durante 20 años haces un descuento del 97%, pues estás diciendo que lo que estás ofreciendo vale el 3%. Claro. Si hubieses empezado así, si hubiese empezado valiendo 3, a lo mejor hubiese tenido recorrido. Pero claro, ya se ha acostumbrado la gente a decirle, esto vale casi nada. Claro, pero incluso lo que dices tú es una fórmula, lo que estáis haciendo ahora, una fórmula que ya se ha probado hace muchos años. 5 días yo recuerdo que cobraba a los casos de startup que publicaba en, Pero no solamente en la esta, ¿no? Entonces al final era un servicio, ¿no? Le estaba dando visibilidad. Pero vamos, está claro de que para muchos no les ha servido. Ya sabemos Depende de la cómo está cantidad, la cabecera. Es decir, al final eso te puede dar... ¿Puede ser una fuente de ingresos? Efectivamente, sin duda, y yo creo que para un medio pequeño es una fuente de ingresos válida. Pero es que no estamos hablando, o sea, estamos hablando de monetizar una inversión que tú lo sabes, que para un medio pequeño incluso siempre es importante y para un medio ya un poco mayor es porque mantener un medio de comunicación es muy caro, es muy caro, es decir, y el problema de todo no es solamente que sea caro, sino que es que somos un sector y somos un tipo de negocio que tenemos unas rentabilidades muy bajas, es decir, si consigues rentabilidades estás hablando de un 2 o un 3%, cuando en otros sectores, yo qué sé, en una franquicia de gafas de sol o tal, le puedes sacar un 15 o un 20%, ¿no? Es que lo que el modelo, que es lo que hemos hablado antes, que estamos en pleno cambio y todavía no se sabe exactamente si los ingresos tienen que llegar a través de subvención, a través de publicidad, a través de patrocinios, a través de abrirlo, y es un debate que lleva ya décadas. Claro. De todas formas, pagar por salir en un medio de comunicación, o sea, yo sinceramente yo me resisto, yo no soy periodista. No, es que no. Pero como anunciante yo siempre he entendido el juego. O sea, y además, si ibas a cualquier medio tradicional, ni siquiera estaban mezclados los comerciales con los de redacción. Ese es un mal camino que también algunos medios han empezado a emprender, que te dicen, oye, mira, pagas tanto, aquí tienes las claves y tú publicas lo que quieras en mi medio, y cabeceras de primera división. Es que eso es Pues uno de los cánceres del periodismo. Es por lo que yo creo que no hay que ir. O sea, el periodismo tiene que seguir eligiendo qué noticias publicar y cuál no, independientemente de lo que se quiera anunciar, ¿no? A lo mejor es un poquito ingenuo. No, es que es verdad. No. Y el problema es que a lo mejor hay algún DIRCOM que sería que es lo mismo comunicación con publicidad, que también está basado en algunas empresas, que acaba siendo el súper responsable de relaciones con la prensa, el que viene de marketing, y sé que tú pagas y ya está. Pues tú, si te crees que un medio va a ser bueno contigo que pagues, puedes estar chantajeándole una temporada. Pero como tengas un incidente o tengas un accidente o te pillen con papeles en Panamá, te van a crujir. O sea, que es casi mejor que estén las cosas separadas y no juntarlas. Pero Eso bueno. es. Pues ya para ir terminando, os quiero preguntar a los cuatro cómo veis cada uno en su medio el futuro de estos medios digitales, el futuro del tema emprendedor dentro del medio digital, ¿cómo lo veis? Arturo, empezamos por ti para que si no... Con lo Por fácil que cambiar es el ser el orden. último, y dices, y lo que han dicho mis compañeros y un huevo duro. Pues eso, aprovechamos. Pues yo el futuro de los medios online, o sea, yo lo veo que es la realidad más que el futuro. O sea, nos hemos acostumbrado a informarnos en los diferentes soportes. En algún momento solucionaremos la financiación y bueno, yo creo que el futuro va a ser bueno para nosotros. Bueno, yo en principio creo que no va a cambiar mucho. Yo creo que vamos a asistir a más cambios a nivel de redes sociales, a más cambios a nivel de nuevos canales, de vídeo, en fin, yo creo que el panorama lo veo igual. O sea, lo veo con una lucha continua por sobrevivir y por seguir siendo los medios de comunicación un poco los actores principales de la generación de noticias.
frente a otros canales como Facebook o Twitter, en fin, o algunas otras redes sociales. Y para eso pues vamos a tener que seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, que es construyendo buenas noticias, que sean útiles, que tengan el mayor impacto posible y la mayor difusión posible, y luego pues intentar ser sobre todo muy cautos a la hora de recursos para poder seguir siendo rentables y sobrevivir, ¿no? Yo enlazando todo eso, que es posible que sea así, pero también veo que cada vez va a haber más especialización, porque es que no se puede convivir si todo el mundo escribe de lo mismo, haciendo lo mismo. Entonces tú tienes que poner los pocos recursos que tenemos enfocados en tu público objetivo y en la información que quieres hacer, porque si no habrá 250.000 medios online escribiendo lo mismo, cogiendo el mismo teletipo, publicándolo a la vez, penalizados por el SEO de Google. Entonces al final, pues eso, con modelos distintos y especializado a público distinto. Yo creo que sigue habiendo oportunidades incluso en el sector del emprendimiento, ¿no? En nuestro caso, yo ratifico lo que habéis dicho, y en nuestro caso nuestra estrategia para este año, aparte de sacar la segunda edición de la guía, que de hecho la primera está en la entrada por si alguno la quiere coger, que pregunte por ella, aparte de lanzar la segunda edición en septiembre en papel y seguir con la información en la web, nuestra idea este año es lanzar una versión inglesa del referente, y no tanto cubriendo el ecosistema inglés o europeo en inglés, sino dando cobertura al ecosistema español en inglés para la gente de fuera de España, e intentando vincular un modelo de negocio que sea un pago por descarga de contenidos relevantes, útiles para quizás el inversor o el emprendedor extranjero que quiere venir a España, ¿no? Es nuestro planteamiento. Creo que la internacionalización en los medios especializados es importante, que al final hay mucha oportunidad, y que bueno, pues es un poco la apuesta que vamos a hacer este año después de verano. Pues nada, chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a ti. Muchísimas gracias.